Hay conflictos que son como terremotos en la historia, ¿no? Lo cambian todo. Los mapas, el equilibrio de poder. Pero, curiosamente, algunas de estas fracturas, a pesar de lo brutales que fueron y de que sus consecuencias llegan hasta hoy, pues como que se nos olvidan. Esta es la historia de una de esas guerras, una que el mundo parece haber decidido olvidar. Y lo más increíble es que oficialmente nunca ha terminado. Y bueno, esta historia no empieza por el principio. Vamos a empezar justo en el punto de inflexión. Pensemos en el frío cortante de un otoño en Corea. Una fuerza inmensa, moviéndose de noche, en un silencio casi total, está cruzando el río Yalu. Oficialmente no son un ejército, no, se hacen llamar voluntarios. Pero en realidad son la respuesta de la China de Mao Zedong. Una intervención que, y esto es clave, pilló completamente por sorpresa al que se suponía que era el ejército más poderoso del mundo y que convirtió lo que era una guerra civil en una crisis mundial. Entonces, la pregunta es evidente, ¿no? ¿Cómo es posible que una guerra civil en una península que muchos ni sabrían situar en el mapa acabase convirtiéndose en una confrontación de superpotencias que técnicamente sigue abierta? Para entenderlo, tenemos que echar la vista atrás, rebobinar hasta el mismísimo final de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo en ruinas, sí, pero del que están naciendo dos nuevos gigantes. Y todo, absolutamente todo, empieza con algo que parece una tontería, una simple línea trazada a toda prisa sobre un mapa por un par de oficiales en Washington. Y es aquí, justo aquí, donde se siembra la semilla de todo lo que vendrá después. Una decisión que no solo partió un país en dos, un territorio que llevaba siglos unido, sino que partió también las vidas y los destinos de millones de personas de un mismo pueblo. A ver, en principio la idea era simple, era algo puramente logístico, una medida temporal para gestionar cómo se rendían las tropas japonesas. Pero claro, estamos en el ambiente cargadísimo de la recién nacida Guerra Fría, y en ese contexto, las líneas temporales pues tienen la mala costumbre de volverse permanentes. Así que lo que empezó como una solución administrativa, un mero trámite, acabó convirtiéndose en una fractura ideológica. Era como un telón de acero en miniatura, separando dos mundos que ya no se entendían. Y lo que vemos aquí es un desequilibrio brutal. Es casi como si hubieran amputado un cuerpo. Fijaos, el norte, con el apoyo de los soviéticos, se quedó con toda la industria pesada. Las minas, las centrales eléctricas, el músculo industrial. Mientras que el sur, bajo protección de Estados Unidos, se quedó con la tierra fértil, la agricultura, la despensa. Eran literalmente las dos mitades de un mismo cuerpo económico, pero ahora estaban enfrentadas, y claro, cada una se proclamaba como la única y verdadera Corea. El escenario para una reunificación a la fuerza estaba servido. Pues bien, este desequilibrio, sumado a la ambición de dos líderes rivales, Kim Il-sung en el norte y Syngman Rhee en el sur, y, por supuesto, con la bendición de sus padrinos Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, pues fue la chispa que finalmente encendió la mecha. Y llegó el día. 25 de junio de 1950. Al amanecer, el ruido de la artillería norcoreana lo rompió todo. El avance fue una auténtica guerra relámpago. Seúl, la capital, cayó en un abrir y cerrar de ojos, y las fuerzas del sur, que estaban muy mal equipadas, sencillamente se vinieron abajo. En poquísimas semanas estaban completamente acorraladas en un pequeño trozo de tierra al sureste de la península. La derrota total parecía inminente. Pero ojo, este éxito tan rápido no fue casualidad, para nada. Fue el resultado de una superioridad militar aplastante, y los datos lo dejan muy claro. Es que estamos hablando de los tanques T-34 soviéticos, los mismos que habían machacado a los nazis en el frente oriental, avanzando casi sin que nadie pudiera pararlos. El norte había sido armado hasta los dientes por Stalin, y lo había sido para una guerra de conquista. Y justo cuando todo, de verdad, todo parecía perdido, con el mundo entero conteniendo la respiración, esperando la caída de Pusan, el mando de la ONU, liderado por Estados Unidos, preparó algo increíble. Una de las maniobras militares más audaces, más arriesgadas de la historia moderna. Era o un golpe de genio o una auténtica locura. Esta fue la gran jugada del general Douglas MacArthur. Su idea fue: en lugar de mandar más tropas al frente de Pusan, que era lo lógico, vamos a apostarlo todo a un desembarco por mar en Incheon, el puerto de Seúl. Un sitio complicadísimo, con unas mareas terribles y unas defensas que parecían impenetrables. El riesgo era gigantesco, pero, si salía bien, era como cortarle la cabeza a la serpiente. Estrangularía todas las líneas de suministro del ejército norcoreano de un solo golpe. Y funcionó. El éxito fue espectacular. La guerra dio un vuelco de la noche a la mañana. Las fuerzas de Corea del Norte, de repente atrapadas entre dos frentes, se desmoronaron. Las tropas de la ONU no solo liberaron Seúl, sino que siguieron avanzando y cruzaron el paralelo 38. ¡Ojo!, que aquí cambia todo. El objetivo ya no era solo salvar a Corea del Sur, ahora era unificar toda la península bajo un gobierno afín a Occidente. Y fue justo ahí, en ese momento de euforia, cuando se cometió un error. Un error fatal.
Porque claro, ese avance imparable hacia el norte, hacia el río Yalu, que es la frontera con China, hizo que en Pekín saltaran todas las alarmas. Hubo advertencias diplomáticas, pero se ignoraron. Y ese fue el error de cálculo. Un error de cálculo con consecuencias catastróficas. Esta frase lo resume todo. Es la confianza ciega, casi la arrogancia del mando de la ONU. MacArthur estaba segurísimo de que la nueva China comunista, que estaba agotada después de décadas de guerra civil, no se iba a atrever a desafiar a Estados Unidos. Pensó que sus advertencias eran un farol, simple y llanamente. No podía estar más equivocado. Y este número es la cruda realidad que MacArthur estaba ignorando por completo. Cientos de miles de soldados del llamado Ejército Popular de Voluntarios ya se habían infiltrado en las montañas de Corea del Norte. Se movían de noche para que la aviación estadounidense no los detectara. Era una auténtica marea humana, silenciosa e invisible, a punto de caer sobre un enemigo que no se esperaba nada. Hay que entenderlo desde el punto de vista de Mao Zedong. Para él, tener al ejército de Estados Unidos en su misma frontera era una amenaza existencial, un peligro mortal para su joven revolución. Así que la intervención era una mezcla de muchas cosas. Por un lado, una estrategia de defensa para mantener a Corea del Norte como una especie de estado colchón. Por otro, una muestra de lealtad a la causa comunista mundial. Y también, por qué no decirlo, una forma de consolidar su propio poder en casa. No era una guerra que eligieran, sino una que sentían que tenían que librar. Y la contraofensiva china fue un shock brutal. Imaginaos la escena. Toques de corneta en mitad de la noche. Tácticas de oleadas humanas. Las fuerzas de la ONU, que estaban dispersas y muy confiadas, fueron simplemente arrolladas. Se vieron forzadas a la retirada más larga y humillante de toda la historia del ejército de Estados Unidos. Se acabó la guerra de movimientos. Ahora empezaba la carnicería. A partir de ahí, el conflicto se estancó. Se convirtió en una parálisis sangrienta, muy parecida a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Trincheras, artillería. Los propios nombres de las batallas ya lo dicen todo. La cresta del corazón roto, la colina de la chuleta de cerdo. Nombres terribles para luchas salvajes por trozos de tierra anónimos, sin ningún valor estratégico real. Y todo esto mientras los diplomáticos empezaban unas negociaciones de paz interminables, que se alargaron durante 2 años más de matanzas sin sentido. El coste humano de todo esto fue simplemente devastador. Se calcula que murieron cerca de 4 millones de personas, y la inmensa mayoría civiles coreanos, gente atrapada en medio del fuego cruzado. Ciudades enteras como la capital del norte, Pyongyang, fueron reducidas a escombros literalmente. Millones de personas perdieron sus casas y la península se convirtió en un paisaje de pura ruina, hambre y desolación. Y finalmente, el 27 de julio de 1953, los cañones se callaron. Ya era una cuestión de agotamiento por todas partes. Además, Stalin había muerto y había un cierto deseo de empezar de nuevo. Todo eso hizo posible un acuerdo. Pero no nos confundamos, no era la paz, era solo el silencio. Y aquí está la clave de todo el asunto. El famoso armisticio fue un documento puramente militar. Lo firmaron los comandantes en el campo de batalla, no los gobiernos. ¿Qué hizo? Pues detuvo los combates, sí. Creó la zona desmilitarizada, esa cicatriz de 4 kilómetros de ancho que sigue partiendo la península hoy en día, pero no resolvió ni una sola de las cuestiones políticas de fondo. Por eso, legalmente, el estado de guerra nunca terminó. Y esa es la gran, la inmensa, la amarga tragedia de la guerra de Corea. Pensemos un momento. Después de 3 años de una lucha terrible, con 20 países involucrados, después de millones de muertos y una destrucción casi total, la frontera volvió a quedar básicamente en el mismo sitio donde empezó todo, el paralelo 38. Es terrible. No se consiguió nada, pero se perdió absolutamente todo. Así que esa pregunta sigue en el aire. La guerra de Corea no es ni mucho menos un simple capítulo en los libros de historia. Es una herida que sigue abierta, un conflicto congelado. Su legado, las tensiones nucleares, los juegos geopolíticos y el drama de millones de familias que siguen separadas, todo eso sigue definiendo nuestro mundo actual. Es el eco, un eco persistente de una guerra que simplemente se niega a morir.